Padre bueno que estás en los cielos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que tú nos das, gracias por un lunes más de tu palabra, de tu bendición, de tu amor, de tu aire, de tu respirar, de tu providencia para con nosotros, Señor. Gracias por este lunes que tú nos das para conocerte más, para acercarnos más a ti, Señor, para que esta palabra crezca, se multiplique, fructifique en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. All right. Estuvimos hablando la semana pasada. Empezamos a hablar de o amor o condenación. Ese fue el tema que pusimos con respecto a lo que estábamos conversando. Esta clase igual la estoy grabando para subirla a YouTube. Así, si la quieren repasar o compartirla con alguien, pueden hacerlo. Estamos hablando de amor o condenación y estamos leyendo en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Y Lonca leyó, no, oh my God, Bravo leyó estos versículos, pero yo lo voy a repetir para refrescarnos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces leímos esos versículos y comentaba que estos versículos están en la niñez de todo el que fue a una escuela bíblica que nació dentro de los 80, 90 quizás, es un versículo bíblico y hoy en día creo, yo no tengo mucho una clase bíblica de niños, presencialmente, pero hoy en día sé que se lo enseñan porque la base de Dios, la base de la Biblia, la base de lo que se llama el Evangelio y la base de todo lo que Dios ha hecho es amor. Entonces, este amor incondicional para nosotros, para con nosotros, es el amor que hace o que hizo que también fuese Jesucristo crucificado y llevado, pues ahora se ve mejor el texto, Jesucristo fuese crucificado en la cruz para poder salvarnos para salvación de nosotros. Lamentablemente, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas hacen que eso de alguna forma se pague, ¿verdad? Dicen refranes del mundo, la gente, o proverbios regulares, dicen que la vida es como un restaurante, ¿verdad? Que usted come todo lo que quiere, pero tiene que pagar la salida. Entonces, lamentablemente, todas nuestras acciones tienen esa repercusión en nosotros. Muchas veces son repercusiones directas, muchas veces son repercusiones que van a lo largo, que no pasan inmediatamente, pero sí pasan. Entonces, esas mismas decisiones que nosotros tomamos que nos llevan a esto. Entonces, Dios nos ofrece, desde el principio, nos ofrece un plan de salvación. Alguien comentaba estaba en un servicio hablando con otras personas, y alguien comentaba y decía, bueno, eh, hicieron la pregunta de cómo se relacionaba o por qué, cómo se entiende o cómo se relacionan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hemos hablado, en este caso estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos leyendo en Juan, uno de los evangelios, y como recordamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos los profetas menores, los profetas mayores, etcétera. Todos esos libros, y muchos de ellos, y Deuteronomio, que es el libro de la ley, guardan y definen la historia del pueblo de Israel, pero también hacen un marco o hacen una referencia de lo que es el pecado. Te hacen conocer o nos hacen conocer lo que está bueno, lo que está bien visto por Dios y lo que está mal visto por Dios. En la clase de ética que yo enseño en el Instituto Bíblico Matetes, aquí los miércoles, eh, el escritor presenta cómo a la Biblia o cada libro, o el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Jesucristo presentan la ética. Y la ética, una definición, ha variado mucho, por decirlo así, pero la palabra ética viene de lo que quiere decir establos, de una palabra griega. Entonces, los establos, ya establos, porque era un establecimiento, era algo firme que no se movía, era donde se ponían los caballos. Entonces, esa palabra ethos
que viene ética, viene de esa definición de los establos y se definía como algo que no debería variar. Entonces, hoy en día la gente confunde lo que es la moral y lo que es la ética. Entonces, lamentablemente la moral va cambiando como, como van cambiando los tiempos. Por ejemplo, hoy podemos decir que antes, a hacer al revés, antes podíamos decir que en los 90, si veíamos una persona que era homosexual, decíamos que eso era algo inmoral. Si vamos hasta los 80, quizás los 70, era algo de estigma, la gente lo escondía, no podía ser público. Sin embargo, en los tiempos actuales, tenemos un mes del orgullo gay, tenemos un mes que celebra las condiciones de las personas homosexuales. Y eso es algo que ha cambiado y hoy se ve moral, no se ve como un estigma. Todavía sabemos, ¿verdad?, que hay tabús para mucha gente, pero la homosexualidad se ha practicado desde hace muchísimos años. Y aún en la Biblia, por eso la Biblia es un pecado que la Biblia condena. La Biblia dice que los homosexuales, los amanerados, los que se acuestan con varones, y eso está así mismo específicamente en el libro de Romanos, no sé, Romanos, bueno, Pablo que lo dice, no recuerdo exactamente el libro, pero el que comete este pecado, ¿verdad? Ellos dicen, no, no entrarán al reino de los cielos. Y estamos hablando que esos libros se escribieron hace más de 2000 años. Entonces, en eso, hace más de 2000 años, sí existía y se hacía. Claro, hoy en día es más público y no se ve como tanto de estima a nivel social, pero sí ya la Biblia presentaba como un pecado, porque va en contra del diseño que Dios estableció desde el principio. Si empezamos en Génesis, vamos a ver que el hombre y la mujer eran uno y estos tenían que unirse, ¿verdad? Como se iban a convertir en una sola carne. Dice, varón y hembra los creó, no todos los géneros y definiciones que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, la definición de pecado también está establecida en la Biblia desde el principio para que nosotros podamos entender y saber lo que está bien y lo que está mal, para que nosotros podamos ser salvos. El propósito de Dios, y si analizamos lo que es pecado, si vamos a si nos olvidamos, si quitamos del, del elemento, si quitamos la palabra pecado, si borramos esa definición y decimos, ok, lo que la Biblia dice que está mal, vamos a decirlo así. Si nos damos cuenta, lo que la Biblia nos sugiere, ¿verdad? Porque cada quien tiene el libre albedrío, que no hagamos, esas cosas que la Biblia sugiere que no hagamos, son cosas que de alguna u otra forma nos afectan negativamente. La Biblia está en contra de la borrachera y lamentablemente el borracho, bueno, tiene muchas historias. Peligro, de muerte, accidentes, la gente no hace lo que debe hacer, ¿no? Porque usted pierde su raciocinio, pierde la forma natural de las cosas, no puede medir distancias, etcétera, muchísimas cosas. O quizás hace que sus deseos más de adentro la sobresalgan y eso hace que usted cometa errores que después mañana se arrepienta de ellos. Entonces, y etcétera. Si hablamos, por ejemplo, vamos a citar los 10 mandamientos, no robarás. A nadie le gusta que le roben. Y la Biblia mantiene que eso es un pecado, robar. Entonces, como a usted no le gusta que le roben, ¿verdad? eh, Dios está guardando, cubriéndote de que otra persona no se moleste contigo y puede entonces tener un encuentro negativo, que esa persona te pudiese matar, ¿verdad? Que también la Biblia te en contra, también dice no matarás. Entonces, van establecido todos los hechos de que lo que la Biblia no te sugiere o que te dice, no, eso es pecado, son cosas que simplemente no nos convienen. Son cosas que no nos hacen bien. Hay muchas cosas dentro de la Biblia que no son pecados, ¿verdad? Pero siempre también no nos conviene. La Biblia, el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que me dé mi gana, pero eso no significa que no me vaya a traer una repercusión negativa. Entonces, dentro de la Biblia, ¿verdad? Tenemos esos lineamientos de las cosas que son negativas, que son malas, cosas que Dios no quiere que hagamos, pero también dentro de eso dice, bueno, si tú las sigues haciendo, si tú sigues en esos caminos, entonces va a llevar al camino de perdición. Pero también Dios nos trae o nos provee salvación, nos trae un camino a lo que podemos acceder a Él, al que tenemos acercarnos a su gracia, al que podemos cambiar nuestra forma de ser para poder nosotros ser restaurados. Y esas cosas que quizás, porque sabemos que tenemos una lucha interna
de cosas que queremos hacer, que no debemos hacer, que si lo hago, si no lo hago, si ya estoy acostumbrado, ¿verdad? En ese sentido, que Dios nos da la fuerza o nos ayuda a romper con ese proceso, nos da las herramientas para vencer la tentación, nos da las herramientas para huir de la tentación, nos da las herramientas para ser restaurados y para vivir una vida en santidad. ¿Y qué es una vida en santidad? Una vida en santidad es una vida apartada. La palabra santo, que creo que la he definido antes en clase, simplemente lo que se refiere a algo que está apartado. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Dentro del templo de Dios, por ejemplo, se apartaban las cosas en los utensilios del templo y solamente eran utilizados para el templo y eran santificados, eran apartados simplemente para utilizarlos en la liturgia del templo. Por ejemplo, las copas del templo, los lebrillos, los lavacros, todo lo que tiene que ver con las ceremonias, que tiene que ver religiosas, que tiene que ver con Dios, con Jehová, ¿verdad? Todo eso eran cosas apartadas. Entonces, la Biblia nos dice, o Dios nos dice, sed santo porque yo soy santo. Nosotros tenemos que ser santo porque Él es santo. Y hay un verso, si leemos o si repetimos este ejemplo de oración que nos dio Jesús, ¿verdad? Nos dice que santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y mucha gente dice, oye, pero el nombre de Dios es santo. ¿Cómo nosotros santificamos el nombre de Dios? No podemos santificar el nombre de Dios, pero sí santificamos nuestras actitudes con respecto a lo que a Él se refiere. Entonces nosotros, como queremos ser parte de Él, somos parte de Él, entonces, de la forma que nosotros nos comportemos en santidad, es que nosotros santificamos su nombre, haciendo las cosas para Él. En estos días estábamos en una reunión, entrenamiento, con el grupo de multimedia de la iglesia, del cual yo presido, y traemos un muchacho que él es muy inteligente y también ministro o manager o encargado de media en su iglesia, y él es sonidista profesional, etcétera. Y nos estaba hablando de cómo hacer sonido, qué hay que hacer, qué compresión, qué es un decibel, etcétera. Todo lo que tiene que ver con multimedia. Pero me gustó que él empezó leyendo segunda de, que creo que Colosenses capítulo 3 versículo 33. Entonces en ese versículo habla de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como que es para el Señor. Si nosotros servimos en la iglesia, si nosotros cuidamos nuestros hijos, si nosotros vamos al trabajo, si nosotros trabajamos, todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo como que lo hacemos para el Señor, que la actitud de nosotros debe ser esa, de que todo lo que nosotros hagamos vamos a hacerlo para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con excelencia, porque lo estamos haciendo para Él y no vamos a incluir, ¿verdad? No vamos a hacer cosas negativas, porque si todo lo que yo hago lo hago para Dios, yo no voy a matar a nadie, ¿verdad? No voy a engañar a nadie, no voy a robarle a nadie, ¿verdad? Porque si todo lo hago para Dios son cosas que a Dios no le agradan, son cosas que Dios no quiere para mi vida. Pero no, si sigo con ese estilo de vida, con esa perspectiva de vida, entonces las cosas van a ser totalmente diferentes. Preguntas hasta aquí, ¿no? All right. Entonces, el versículo 19, el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en este versículo, o la segunda parte de los versículos que estábamos leyendo, en Juan capítulo 3, ahora leímos versículo 19 al 21, habla de esta condenación, de esa gente que busca o que no busca, o que busca lo negativo, que no busca la luz, que aborrece la luz, porque quiere estar en tinieblas. Cuando, y es y es una reacción de nosotros, es natural. Cuando nosotros nos acercamos, nos queremos acercar más a la tiniebla, a lo negativo, a lo malo, porque lamentablemente está en nuestra naturaleza y esa naturaleza es la que Dios quiere cambiar. En la clase pasada,
pasada decía que el hombre, ¿verdad? Declaró su independencia del cielo, declaró su independencia de Dios cuando pecó, cuando decidió comer de el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? En ese momento Dios le dijo, no comas de ese árbol, tú puedes comer de todo lo que está aquí en el huerto, pero de ese árbol no comas. Es cuando, como cuando usted le dice a un niño, mira, ve todos los canales, pero no ve el 25, por eso que hay razón, no sé cuál es el 25, en cable o lo que sea, pero el niño quiere saber, quiere entrar al 25, la curiosidad, ¿verdad? Mató al gato. Y quizás eso le pasó a Adán y Eva, que tenían esa curiosidad, y entró la curiosidad porque entró en conversación con Satanás, entró en una conversación con el diablo, con el enemigo. Por eso es que la Biblia dice, huye de la tentación, huye, vete, corre. Porque hay cosas, hay tentaciones que nosotros no podemos vencer. Nosotros como cristianos, hay un relajo o un chiste que dicen que, oh, un varón se fue a una discoteca, eh, bueno, a pasar en la discoteca. Y entonces se encuentra con otro varón en la discoteca. Bueno, varón, ¿qué usted hace aquí? "Oh, varón, vine aquí a vencer la tentación". Bueno, entonces, nosotros no debemos acercarnos a la tentación, sino debemos alejarnos de ella. Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Entonces Dios nos exhorta o nos advierte que nosotros tengamos que huir. Porque si, por ejemplo, en las, y específicamente con las tentaciones, por ejemplo, sexuales, cuando tenemos una atracción por algo, alguien, nosotros debemos evitar eso a toda costa. Y no es yendo para ver si no caigo, es evitándolo totalmente, porque tenemos que huir. Entonces, hay gente que en vez de huir del pecado, huir de lo negativo, o huir de las obras de la carne, mejor se acercan a ella. Y nosotros debemos de alejarnos. Y esa es la condenación para que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros debemos darle la espalda, voltearnos, dar un giro de 180 grados con respecto a lo que son las cosas malas. Y cada quien a nivel personal, ¿verdad? Sabe cuáles son las cosas malas que hacemos, cuáles son las cosas malas que nos tientan, que nos agradan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tratar de suprimir ese deseo, pero no podemos hacerlo solo, sino con el Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar nosotros la decisión. Lamentablemente solo, y lo he mencionado otra vez en clase, solo no podemos llegar, solo no podemos hacerlo. Tiene que ser acompañado del Espíritu Santo, tiene que ser acompañado de Jesús. Es el único que nos da las fuerzas para ser fiel, el único que nos da la fuerza para vivir en santidad, el único que nos da la fuerza para mantenernos como creyentes, el único que nos da la fuerza para acercarnos a esa luz y quedarnos de ese lado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos dice la Biblia que ellos se escondieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron hojas de higuera para taparse. Y cuando Dios los llamaba, porque tenía esa relación cercana hacia ellos, sintieron que Dios los estaba buscando en el huerto, dice que ellos se escondieron, porque sentían que habían pecado, que habían hecho lo malo, y no querían ser expuestos. Por eso se escondieron. Entonces muchas veces nosotros no queremos ser expuestos, porque va a ser algo negativo, es algo que no nos conviene. Se va a dañar nuestro autoestima, se va a dañar la percepción de que la gente tiene de nosotros. Pero muchas veces tenemos que exponernos para que Dios haga el milagro en nosotros. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que viene al Señor a pesar de su cosa negativa, a pesar de que, eh, eh, ¿verdad? Los temas de confesión, padre de pecado, ¿verdad? Según la iglesia tradicional, padre de pecado. Oh, pero vamos a venir a Jesús, a decir, Señor, he pecado. Y esta es mi condición. Esto es lo que me tiene atado. Esto es lo que está acabando con mi vida. Esto es lo que no me ha permitido crecer. Esto es lo que no me ha permitido acercarme a ti. Pero hoy, quiero hacer una diferencia. Quiero hacer un cambio. Quiero acercarme más a ti. Quiero que tú te entrones en mi vida. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero acercarme más a ti. Quiero que mis decisiones sean sopesadas por el Espíritu Santo, por ti. Que todo lo que yo haga en mi vida, con mi familia, con mis hijos, sea parte del propósito que tú tienes para mi vida,
sea parte del propósito y el plan de salvación que ya tú has determinado para mi vida, para mi familia. Y yo quiero ser parte de esto. Esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestra condición. Que nosotros queremos acercarnos a Dios. A pesar de las cosas negativas y que diramos y que nosotros pensamos, decimos, bueno, no puedo, Jonathan, ahora yo no puedo porque estoy atado, tengo esto, tengo lo otro, tengo este compromiso, me gusta mucho esto, me gusta mucho lo otro. Dios no te dice, Jesús no te dice, ven cuando tú te liberes. Jesús dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El propósito de Jesucristo, el plan de Dios en nuestra vida es limpiarnos, no que nosotros nos despojemos para que Él pueda entrar. Si nosotros le damos acceso, Él entrará. Dice la Biblia, yo toco a tu puerta. Si me abre la puerta, yo cenaré contigo y me quedaré. Y en ese proceso vamos a limpiar. Vamos a trabajar con tu vida espiritual. Vamos a trabajar con tu conocimiento. Vamos a trabajar con tus acciones. Vamos a trabajar con tus decisiones. Y poco a poco, gradualmente, vamos a tener un cambio en nuestra vida porque decidimos darle a nuestra vida al Señor. Porque decidimos tomar esa decisión. Así que yo les exhorto que no lo esperen, no esperen más, no lo dilaten más, sino que este proceso empiece en sus vidas lo más antes posible. A las personas que bueno, quizás en República Dominicana hay, pero no es tan, digamos, no es tan eficiente como aquí. Pero aquí hay un plan que se llama 401k y hay otras versiones para el gobierno, escuela pública, etcétera. Pero el que más conocido se llama 401k o 401k, que es un plan básicamente de retiro en el cual tú ahorras tu dinero, el dinero se invierte en la bolsa de valores y gana dinero exponencialmente gracias al interés compuesto. Entonces hacen estimaciones y tú pones 5, 6, 7 mil dólares al año, 8 mil, y ya te exponen, dice, bueno, mira, entre tantos años tú vas a lograr alcanzar este monto. Y se hacen estimaciones. Las personas que conocen de esto le dicen a todo el mundo, empiece temprano, empiece inmediatamente ustedes trabajando. Es más, hoy en día la gente recomienda, la gente que son asesores, dicen, si tú tienes hijos, si tienes una empresa, a los 11 años creo, 13 años, no recuerdo, puedes ponerla a trabajar, ponlo a hacer tareas de la empresa, págale un sueldo, pónselo en 401k para que ese dinero se multiplique. Cuando tu hijo tenga 80 años o 65 años, disculpen, o 50 años, ya tiene mucho dinero acumulado y puede tener un buen retiro. Entonces te dicen, hay que empezar lo más rápido posible para que mañana tú tengas un futuro mejor. Pero yo te digo hoy, hay que convertirse, hay que venir al Señor lo más antes posible para que mañana tengamos una vida mejor. Es mejor, y no te estoy diciendo que no vamos a tener aflicción ni problemas, porque a todos nos llegan las cosas negativas. Pero es mucho más fácil llevar las cosas buenas o malas cuando el Señor está a su lado, que cuando simplemente no tenemos a nadie. Amén. Así que Dios les bendiga y vamos a dejarlo hasta aquí.